Vascularización arterial encefálica. Está dada por dos sistemas, carótida interna y sistema vertebrobasilar. A continuación veremos el sistema de carótida interna. Su origen, la arteria carótida interna derecha e izquierda tienen su origen en la arteria carótida común del lado correspondiente, a nivel de la vértebra C4 o cervical 4 y del borde superior del cartílago tiroideo. Su trayecto. La arteria carótida interna se divide anatómicamente en 7 segmentos. Los mencionaremos de manera general. Primer segmento. Segmento cervical. Su nacimiento en la bifurcación de la arteria carótida común se encuentra relacionada con la vena yugular interna y los nervios craneales, glosofaringeo, el 9, y el vago, el 11. Segundo segmento, el pedroso. Cada arteria carótida interna entra en la cavidad craneal a través de los conductos carótidos en las porciones petrosas de los huesos temporales, en donde se describe dos codos por la trayectoria que toma esta porción dentro del cráneo, que se encuentra rodeada del plexo simpático carotídeo. Allí se forma el segmento 3, llamado segmento rascado, donde se relaciona con el ganglio trigeminal. Continúa hasta los senos cavernosos, donde tiene una estrecha relación con los nervios. 3. Oculomotor. 4. Troclear. 6. Aductor. Y la segunda y tercera rama del trigémino, que sería el 5. Pasando lateral a la glándula hipófisis, por la que se conoce como segmento cavernoso, C4, o el segmento clinoideo. Se encuentra entre el seno cavernoso y la apófisis clinoidea anterior. Al llegar al clinoideo anterior, estamos hablando del segmento oftálmico C6, donde se da origen a la arteria oftálmica. El último segmento comunicante, C7, inicia a dar origen a la arteria comunicante posterior, que conecta ambos sistemas, vertebrobasilar y carótido, dentro del polígono de Willis, y termina con la bifurcación de la arteria carótida interna en las ramas terminales. A continuación, hablaremos de las ramas terminales de la carótida interna. Ellas son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Se lo conoce como circulación anterior del encéfalo, conectadas entre sí por la arteria comunicante anterior, arteria cerebral anterior. Esta asciende por el surco interhemisférico entre los hemisferios para dar origen a sus ramas corticales, que de anterior a posterior comienzan con la rama orbitofrontal, luego frontopolar, posteriormente calloso marginal. La pericallosa es la que sigue la curvatura del cuerpo calloso, paracentral, y por último la precuneal, cuya área de vascularización total es la cara basal y medial del lóbulo frontal y cara medial del lóbulo parietal. Vamos con la arteria cerebral media. Se dirige profundo por la cisura de Silvio hacia el lóbulo de la ínsula. Como ramas centrales, solo destacamos la arteria lenticulo-estriada lateral, que por su común ruptura es conocida como arteria
hemorragia cerebral o arteria de Charcot. Emite las siguientes ramas corticales: la arteria frontovasal, luego arteria prefrontal, después la precentral, posteriormente la central o las dos parietales, parietal anterior y parietal posterior. Después las tres temporales son anterior, media y posterior. Y finalizamos con la angular. Con estas cubre la vascularización de la cara lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Ahora hablaremos del sistema vértebro-basilar. Su origen. Las arterias vertebrales tienen su origen en la primera porción subclavia. Trayecto. La porción cervical de las arterias vertebrales ascienden a través de los forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Posteriormente, a nivel de C1, perfora la dura madre y la aracnoide y pasan a través del foramen magno. Dentro del cráneo, las arterias se fusionan en el borde caudal del puente para formar la arteria basilar. La arteria basilar asciende entonces por el clivus hasta el borde superior del puente. La vascularización dada por este sistema se conoce como circulación posterior del cerebro. En su recorrido emergen las famosas arterias cerebelosas, siendo una superior y dos inferiores de cada lado, llamadas según su sitio, como arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anteroinferior y arteria cerebelosa posterior-inferior. A ver con las ramas terminales, la arteria basilar se termina dividiendo en dos arterias cerebelares posteriores, las cuales se anastomosan con la arteria comunicante posterior que comunica con el sistema de la carótida interna. Las ramas corticales de la arteria cerebral posterior son las siguientes: arteria temporal anterior y arteria temporal posterior, o también llamada occipito temporal. Luego la arteria calcarina y por último la arteria parieto-occipital, con las que cubre vascularización de cara medial y basal de los lóbulos occipitales y temporales. Para finalizar, vamos a comentar una de las estructuras que se forman con todas las arterias antes mencionadas, y es el polígono de Willis. Tiene una forma pentagonal que se localiza en la cara ventral del encéfalo, en la base del cráneo, formado por la anastomosis del mismo sistema, carótida interna y vértebro basilar. De adelante hacia atrás, las arterias son arteria comunicante anterior, luego arterias cerebrales anteriores, las arterias carotídeas internas y luego arterias comunicantes posteriores. Finalmente, las arterias cerebrales posteriores. El circuito arterial permite la presencia de vías alternas para que el cerebro esté listo ante cualquier eventualidad que ponga en peligro su riesgo sanguíneo. Y así finalizamos con este tema. Irrigación de la médula espinal. La médula espinal va a estar irrigada por diferentes arterias según el nivel del segmento medular que veamos. En la figura vamos a tener una figura de la cara anterior y otra de la posterior. La anterior, que corresponde al puente de Barolio y se continúa hacia abajo con el bulbo y luego con la médula espinal.
En la imagen posterior observamos hacia atrás el piso del cuarto ventrículo, la dilatación o bulbo, y hacia abajo continúa con la médula espinal. A estas imágenes la vamos a poner una referencia, donde se ve una letra acompañada de un número, y esto va a significar la vértebra cervical número 1, la cervical número 7, la vértebra torácica número 3, la vértebra torácica número 8 y la vértebra lumbar número 1. Las referencias están puestas al costado de la apófisis transversas para ubicar los agujeros de conjunción. La médula espinal tiene un territorio arterial superior que va a irrigar toda la porción cervical hasta el segmento torácico número 3. Va a tener un territorio arterial medio que va a comprender o irrigar desde la cuarta porción torácica hasta la octava, tanto de la cara anterior como de la posterior, y un territorio arterial inferior que va a irrigar desde el segmento torácico número 9 hasta la parte más distal de la médula, es decir, la cola de caballo. El territorio arterial superior va a irrigar la médula cervical y los primeros 3 segmentos torácicos medulares. El territorio superior está comprendido por ramos radiculares. Estos son ramas de las arterias vertebrales que penetran por los agujeros de conjunción y son en número de 2 a 3 vasos. Para este territorio arterial superior también posee ramos espinales, que tienen una rama anterior que se denomina arteria espinal anterior, que nace de las arterias vertebrales y, como se ve en la figura, se junta con el lado opuesto para formar la arteria espinal anterior, que va a descender por el surco medio hasta el tercer segmento torácico, y por las arterias espinales posteriores van a descender una a cada lado de la línea media. Son ramas de las arterias enrevelosas inferiores. El territorio arterial medio va a irrigar desde el cuarto segmento torácico al octavo segmento torácico. Como se ve en el esquema, la médula por su cara anterior y posterior. El territorio anterior medio está constituido por ramos radiculares. Los ramos radiculares van a provenir de la parte intercostal. Es un segmento poco irrigado. Territorio arterial inferior va a comprender desde el T9 y todo el engrosamiento lumbar. Aquí hay presente un solo ramo radicular, llamado arteria lumbar de Adams-Kiewicz. Se origina en una de las últimas arterias intercostales o en una de las primeras arterias lumbares. Envía un ramo radicular anterior que penetra por el agujero de conjunción y tiene un segmento ascendente y otro descendente. En esta imagen se puede observar varios segmentos medulares y observamos los ramos radiculares, que son los que penetran por las raíces. Por delante, la arteria espinal posterior, arteria que desciende por el surco anterior de la médula, y por atrás y a los dos lados de la línea media, las arterias espinales posteriores.